Hola y gracias por invitarme a participar en su conferencia. Me siento feliz y honrado de participar y lamento mucho no poder compartir personalmente con ustedes, nuevos conocidos, amigos y poder hacer nuevas amistades. Voy a estar hablando de accidentes cerebrovasculares perioperatorios y poniéndoles al tanto de lo que sabemos hasta ahora sobre el tema. Mi información de contacto está colocada en la pantalla con mi correo electrónico y mi usuario de Twitter y los invito a usar cualquiera de los dos. Mis lazos de consultoría no tienen ninguna incidencia sobre esta presentación. Hicimos un par de sondeos encabezados por mi amiga y colega Elena Flexman sobre los conocimientos de los anestesiólogos sobre los accidentes cerebrovasculares perioperatorios y el conocimiento que tienen los pacientes de ellos. Y aquí están algunos de esos sorprendentes resultados. Más del 50% de nuestros colegas no discuten el ACV, incluso en pacientes de alto riesgo. El 30% de nuestros colegas no saben bien cómo cuidar pacientes de riesgo, y los pacientes tampoco parecen preguntar sobre los riesgos del ACV. Casi el 90% de ellos no lo hace. Hicimos un sondeo aparte sobre los pacientes para tratar de entender su conocimiento sobre el asunto. Y fue sorprendente, pues casi la mayoría, el 80%, cree que el riesgo de morir de un ataque perioperatorio es raro o muy poco común. Igualmente, sorprendente es que 3/4 de los pacientes, el 75%, se encuentra satisfecho con la información que han recibido, aunque el sondeo previo muestra que la vasta mayoría de los anestesiólogos no provee esa información a sus pacientes. Empecemos entonces con una pregunta sencilla. ¿Es un problema el ataque cerebrovascular? Inmediatamente nos encontramos con otro problema, y es que no sabemos cuánto dura el periodo perioperativo. No existe una definición estandarizada que yo sepa en la anestesia que defina lo que es perioperatorio. Para el propósito de reportar los accidentes cerebrovasculares perioperatorios, hemos, en nombre de la Sociedad de Neurociencias y Anestesia y Cuidado Crítico, SNAC, propuesto usar los primeros 30 días después de una cirugía, y esto ha sido influenciado a escala mayor por el acercamiento de la endarterectomía carotidia, que trata de reportar accidentes dentro de los 30 días después del procedimiento quirúrgico. La incidencia de los accidentes perioperatorios es probablemente alrededor del 0.4%, basados en estudios prospectivos, y pueden ver con estudios retrospectivos que los números son mucho más bajos, y que a veces algunos estudios prospectivos tienen una incidencia sorprendentemente alta. Claro que esto está influenciado en cierta medida por el tipo de procedimiento quirúrgico que se realizó, siendo mucho más alto el riesgo en caso de cirugía cardiovascular que en caso de una cirugía de algún miembro. Tal vez una manera más impactante de mirar este problema y más útil cuando se trata de hablar con pacientes es mirarlo con números. Este estudio, que es retrospectivo, categoriza el riesgo de accidente en 3 diferentes procedimientos quirúrgicos y luego los categoriza y los divide por edad. Puede ver que en bajo riesgo o baja edad, por debajo de los 65 años, el índice de accidentes cardiovasculares perioperatorios es de 1 en 1000,
y para pacientes por encima de los 80 de 1 en 500. Estos números son bastante impresionantes. También quiero introducirles el concepto de accidente cerebrovascular oculto. Un accidente cerebrovascular manifiesto es alguien que, por ejemplo, no puede mover un miembro y es bastante obvio. Pero un accidente cerebrovascular oculto son lesiones focales que se encuentran en imágenes neurológicas únicamente y que parecen no tener ningún tipo de características clínicas. En los Estados Unidos, gracias al uso extenso de CT scan y de resonancia magnética, sabemos que 18% de la población de la tercera edad, por encima de los 65 años, muestran señales de accidentes cerebrovasculares ocultos. El estudio Neurovision Trial, que fue publicado hace 2 años, fue estudio prospectivo de 1.100 pacientes mayores de 65 años que habían tenido cirugías no cardiovasculares importantes y que habían tenido una resonancia magnética en el periodo postoperatorio inmediato usando imágenes por difusión por resonancia magnética que permiten separar los accidentes antiguos de los nuevos. Encontramos que 7% tenían en la cabeza un accidente nuevo, sin manifestación clínica obvia, aunque habían asociaciones con demencia y declive cognitivo postoperatorio. ¿Cuándo ocurre un accidente cerebrovascular? En anestesiología tendemos a agonizar sobre el periodo intraoperativo y pensar que el ACV es algo que ocurre solo en intraoperatorio, pero en realidad solo 10 o 12% de todos los ACV intraoperatorios son encontrados cuando el paciente despierta. La gran mayoría ocurre en las primeras 72 horas postoperatorias y luego continúan después de eso por un tiempo sorprendentemente largo. Esto es una base de datos danesa que mira a pacientes de cirugías de reemplazo de cadera y podemos ver que los riesgos de ACV aumentan hasta 3 o 4 meses comparados con el índice de ACV entre la población de la misma edad. La cirugía es un factor de riesgo en el aumento de propensión de accidentes cerebrovasculares. ¿Por qué es importante? No solo porque me da a mí algo de qué hablar, sino porque es de muchísima importancia para los pacientes. Esto es de una base de datos de Michigan y pueden ver que para pacientes que tienen un ACV perioperatorio, solo 40% sobreviven. El otro 40% muere y según este estudio, el 25% aproximadamente termina internado en un instituto de cuidados crónicos. En otros estudios, hasta 50% de los pacientes sobrevivientes terminan hospitalizados en una institución de cuidado crónico. La tasa de mortalidad asociada a los ACVs perioperativos entre un 25 y 45% es en realidad muy similar a la mortalidad de infarto del miocardio. Y aún así estamos, tristemente, mucho más enfocados en anestesiología, en el infarto del miocardio perioperatorio y mucho menos en el ACV perioperatorio. Y en mi opinión, el ACV perioperatorio es mucho más fragilizante que si uno sufre de un infarto del miocardio. ¿Por qué es tan alta la mortalidad? Creo que hay al menos 2 factores que contribuyen. El primero es diagnóstico retardado y el segundo es tratamiento retardado. El ACV perioperatorio es inicialmente un diagnóstico hecho por los enfermeros, pues ellos son los que ven al paciente con más frecuencia. Pero el cuidado postoperatorio de rutina no incluye monitoreo neurológico todavía. Sabemos que el ACV produce una respuesta inflamatoria sistemática, no solo en el cerebro, pero en todo el cuerpo, y que esto contribuye a la tasa de mortalidad en un 10% más o menos.
También sabemos que la cirugía crea una enorme reacción inflamatoria, y en tanto que farmacólogos perioperatorios es fácil para nosotros entender la amplificación sinérgica entre dos reacciones inflamatorias, resultando en un significativo aumento del doble o del triple de la mortalidad. Una pregunta común es cuánto tiempo después de un accidente cerebrovascular se debe retardar la cirugía. Y la respuesta común para muchos neurólogos sería tal vez unas cuantas semanas, tal vez un mes. Un análisis retrospectivo alarmante de una enorme base de datos muestra que la lista continúa por mucho más tiempo, sin sorpresas. Pacientes que han tenido un ACV previo tienen más de un 10% de incremento de probabilidad de tener otro ACV, y este segundo ACV que ocurre en el periodo perioperatorio tiene una mortalidad del 80%. En los primeros 3 meses pueden ver un enorme aumento del riesgo de un accidente cerebrovascular si la cirugía es realizada. Y entre los 3 y 6 meses este riesgo baja al punto de referencia. Una recomendación posible sería de retardar la cirugía por 3 o 6 meses, pero si una cirugía de cáncer o de trauma agudo no puede ser retrasada tanto tiempo, muchas otras sí pueden y según lo que dice este estudio, deberían serlo. Entonces, ¿quién está en riesgo y qué podemos hacer al respecto? Pues es bastante fácil hacer una lista de los factores de riesgo, tales como la edad avanzada, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades renales, el diabetes, etc. Y lo mismo con factores de cirugía. Desafortunadamente no hay casi nada que podamos hacer sobre estos factores de riesgo. La cirugía es la que necesitan y no podemos cambiar las situaciones de comorbilidad de los pacientes. El accidente cerebrovascular en general tiene una etiología más bien sencilla. Es hemodinámica y nos referimos a él como hipotenso, embólico o trombótico. Y en anestesia nos concentramos mucho en los accidentes cerebrovasculares hemodinámicos. Encontrar evidencia de desajustes hemodinámicos como la baja presión arterial son la causa de ACVs perioperatorios ha sido excesivamente difícil. Este es un análisis impresionante publicado hace un par de años y la flecha muestra una presión arterial de 60 milímetros y la asociación que tiene con una lesión aguda del riñón, con el infarto del miocardio, con la mortalidad en general. Pero no hay casi ninguna asociación con el accidente cerebrovascular perioperatorio. No tenemos un buen indicador de la presión arterial. No tenemos un buen indicador de que nos pueda decir que la presión arterial es un indicador de que el paciente va a tener un ACV. Ha habido mucho interés en los beta bloqueadores y en el potencial de que los beta bloqueadores puedan ser la causa de los accidentes cerebrovasculares en la muy conocida prueba de Hoyes. Este es de un análisis retrospectivo de una base de datos de Toronto, de unos hospitales de Toronto, y ellos miraron varios beta bloqueadores y parece que el metoprolol en específico tiene la probabilidad más alta de ACV postoperatorio, mucho más alta que el bisoprolol o el atenolol, y un estudio similar de la base de datos de Michigan llegó a una conclusión muy similar. Metoprolol cruza la barrera hematoencefálica mucho más que cualquiera de los otros beta bloqueadores comunes y está asociado con una tasa mayor de accidentes cerebrovasculares. Otra cosa de igual interés de los estudios de Toronto es que mientras que sube la hemoglobina, el riesgo de accidentes cerebrovasculares aumenta,
indicando una relación entre la anemia y el uso de beta bloqueadores. Tal vez pacientes que tomen beta bloqueadores de manera crónica deban pensar en un umbral de transfusión más alto. ¿Qué nivel de presión arterial es seguro para mi paciente? No obtendremos respuestas del Big Data que nos hablará de rangos de población y de factores asociados, pero no nos dirá lo que en este paciente específico, cuáles son los umbrales de presión arterial. Este conocimiento vendrá de un monitoreo de los órganos más profundo y acertado. Cuando nuestro cerebro está conectado al cerebro de nuestro paciente, de maneras que nos permiten entender el riesgo que puede haber de accidente cerebrovascular o isquemia intraoperatoria. También hay alguna evidencia de que la hipotensión postoperatoria puede ser un factor mucho más importante que la hipotensión intraoperatoria. En general, diría que intraoperatoriamente, incluso los más perezosos entre nosotros se levantarían de su silla y harían algo frente a una presión arterial demasiado baja. En el periodo postoperatorio, los pacientes solo serán monitoreados cada 4 o 6 horas, lo que es un tiempo muy largo para estar en hipotensión. Estos son unos datos extraídos del estudio ACE, que sugiere que el riesgo está asociado con hipotensión postoperatoria y no con hipotensión intraoperatoria. No les quiero dar la impresión ni por un momento que tenemos que ignorar totalmente la hipotensión intraoperatoria. Solo estoy intentando demostrar que la hipotensión intraoperatoria no es la causa más frecuente de accidentes cerebrovasculares, pero esto no quiere decir que no puede ser una causa o que no es un modulador. Sabemos con total certeza que la hipotensión empeora un accidente cerebrovascular embólico y que la gran mayoría de accidentes del periodo perioperatorio son embólicos. Esto no es un estudio perioperatorio, es de un gran estudio con más de 17,000 pacientes cuya presión arterial ha sido monitoreada con cuidado. Y se ve que en la población que ha tenido accidentes cerebrovasculares y cuya presión arterial cae por debajo de 140, la mortalidad aumenta. Déjenme repetir esta parte. Cuando la presión arterial sistólica baja por debajo de los 140 en pacientes con un accidente cerebrovascular embólico, la mortalidad aumenta. Nosotros en anestesia nunca buscamos una presión arterial sistólica de 140. Entonces, de pronto, una de las lecciones que podamos sacar es que si usted está preocupado de que un paciente está en alto riesgo de un accidente intraoperatorio, mantenga la presión arterial alta, alta, alta. Puede que no prevenga la embolía o el accidente cerebrovascular, pero reducirá la probabilidad de un final fatal. Hasta donde sabemos, la gran mayoría de accidentes cerebrovasculares perioperatorios son embólicos, o al menos tienen las mismas características que los accidentes embólicos fuera del periodo postoperatorio. Entonces, en términos de mejorar los resultados, creo que una de las primeras cosas por hacer es el diagnóstico temprano por los enfermeros, y proponemos en esta detallada reseña todas las herramientas de monitoreo de accidentes cerebrovasculares. Estas herramientas sencillas solo toman entre 30 o 45 segundos en ser aplicadas. Se trata del test del rostro, brazo, habla y tiempo. Nosotros agregamos una etapa sobre la anestesia que influencia lo que se ve, tanto magnificando el déficit neurológico o el hecho de que el paciente todavía esté sedado y sea difícil darse cuenta. No quieres perder tiempo y por eso es necesario una consulta temprana de neurología.
Muchos hospitales, el nuestro incluido, tiene un código de accidentes cerebrovasculares, lo que permite llamar a un neurólogo rápidamente si se cree que el paciente ha tenido un accidente. El código ACV le permite al personal enfermero tener un contacto directo e inmediato con un neurólogo y acceso a un CT scan. Si el paciente tuvo un ACV, debe ser trasladado a cuidados intensivos y deben estar en un sitio en el que su estado neurológico y cardiovascular pueda ser monitoreado constantemente. La aritmia es una causa sorprendentemente común de muerte en un accidente cerebrovascular. La aspirina es todavía recomendada en el manejo de accidentes cerebrovasculares y muchos pacientes en el periodo postoperatorio no tendrán sangrado excesivo, así que se les podrá administrar aspirina. Mientras que el TPA es contraindicado en el postoperatorio, la trombolisis mecánica no lo es y siempre debería ser considerada. Nuestra recomendación es que la evaluación del paciente siempre incluya que la trombólisis mecánica fue considerada y la razón por la que no se pudo hacer. En conclusión, pienso que nosotros y nuestros colegas cirujanos debemos aceptar que eso es un problema muy real y que no es algo que pasa escasamente. Y necesitamos contarles a los pacientes de los riesgos, en especial a los que están en alto riesgo. Estamos coleccionando datos permanentemente para poder entender la etiología y los factores contributivos. Tenemos que entender especialmente la patofisiología, en especial la interacción de cambios inflamatorios entre la cirugía y el accidente cerebrovascular, que nos pueda permitir encontrar mecanismos farmacológicos para prever o bloquear accidentes cerebrovasculares, y el diagnóstico y tratamientos tempranos son cruciales. Muchas gracias, espero que tengan una conferencia muy exitosa.